Amigos de Mapa Geopolítico, sean bienvenidos. Domingos, vamos a revisar rápidamente las últimas notificaciones que hemos incluido en el mapa con el conflicto ruso-ucraniano. La parte ucraniana en este momento está lanzando ataques masivos contra territorio ruso, también en dirección a Moscú. Una gran cantidad de drones ya han sido derribados, tanto en la zona hacia Moscú como en el área cercana a Crimea, Krasnodar. También tenemos numerosas notificaciones en el área de Medio Oriente. La crisis sigue agravándose. La parte estadounidense y la parte israelí lanzaron ataques masivos contra lo que es la infraestructura petrolera en territorio de Irán. Hoy la parte iraní también respondió, al igual que ayer, con nuevos objetivos en todo lo que es Medio Oriente. Atención, la crisis parece escalar nuevamente y bueno, vamos a revisar durante nuestro recorrido diversas notificaciones respecto a esto. Bueno, en el tema ruso-ucraniano, de nuevo, el primer ministro eslovaco Robert Fico habló sobre la situación respecto a Ucrania y las últimas declaraciones amenazando al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, al primer ministro de Hungría Viktor Orbán, además de la situación con el oleoducto Druzhba. Bueno, Eslovaquia apoyará a Hungría en el bloqueo del préstamo de Bruselas a Ucrania por 90.000 millones de euros. Eslovaquia bloqueará este préstamo conjuntamente con Hungría de la Unión Europea si Kiev no restablece el suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba. Esto, repito, lo declaró el primer ministro eslovaco Robert Fico. Bratislava apoyará la postura de Hungría al respecto. Además, Fico acusó a Zelensky de obstaculizar el logro de un acuerdo de paz sobre el conflicto en Ucrania. El primer ministro también afirmó que la parte ucraniana podría haber destruido el oleoducto Druzhba. Zelensky, son las palabras exactas de Fico, Zelensky nos perjudica constantemente y cree que puede obligarnos a cambiar nuestro enfoque pacífico para poner fin al conflicto militar en Ucrania. Está totalmente equivocado, declaraba Robert Fico, primer ministro eslovaco. Mira, quiero desde esta pequeña tribuna acá en YouTube, bueno, enviar una felicitación, un abrazo, una bendición a todas las mujeres miembros del canal. Hoy es Día Internacional de la Mujer. También quiero enviar un abrazo, felicitación y bendiciones a mi querida madre, mis hermanas y mi querida esposa. De verdad, feliz Día Internacional de la Mujer. Bueno, vámonos a Kiev. También tenemos declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, una Ucrania relegada y olvidada. Zelensky reconoció que Ucrania ha quedado relegada a un segundo plano en la agenda internacional, obviamente por lo que está sucediendo en el conflicto en Medio Oriente. Ya hay menos apoyo por parte de Estados Unidos a Ucrania respecto a la compra de armamento desde la Unión Europea. Tenemos otras declaraciones de Zelensky, quien dijo que los primeros militares expertos ucranianos partirían mañana a Medio Oriente para entrenar a los países del Golfo Pérsico en el derribo de drones del tipo Shahed del ejército iraní. Pero fíjense lo que dicen los medios ucranianos, indican que Kiev no tiene ningún acuerdo específico con Estados Unidos, ni siquiera con los países del Golfo Pérsico en materia de asistencia para la defensa contra los drones iraníes, señoras y señores. Así que, bueno, queda prácticamente en ridículo Zelensky respecto a la posibilidad de un viaje de los supuestos expertos en derribo de drones por parte del ejército ucraniano. ¿Qué tenemos desde Poltava? Tenemos un comunicado de Naftogaz, quien dijo que por segundo día consecutivo continúan los ataques contra instalaciones de producción de gas ucranianas en el área de la región de Poltava. Naftogaz informó que las operaciones en las instalaciones se han paralizado completamente debido a los ataques, sobre todo con drones rusos. Con daños y pérdidas aún no se han reportado víctimas. Ese fue el comunicado de Naftogaz. Ahora voy a, con el permiso de ustedes, un buen cafecito a todos aquellos que también toman cafecito, también su matecito. Bueno, vamos a darle una pequeña probada a esta buena taza de café venezolano. Bueno, amigos, seguimos. Vamos a revisar lo que son los ataques. A esta hora la parte ucraniana está lanzando un ataque masivo en dirección a Moscú con drones del tipo avión y en el área de Novorossiysk. Vamos a revisar qué tenemos
en estas notificaciones, las fuerzas de defensa aérea rusas han destruido hasta ahora, cuando cerramos nuestra mesa de información, 170 drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre distintas regiones entre las 14 horas y las 18 horas de Moscú. Esto lo informó el Ministerio de Defensa ruso. La dirección de los ataques era Moscú, Novorossiysk y otras regiones de la Federación Rusa. Anoche hubo un ataque de drones ucranianos en el área de Armavir. Allí hay, si viajamos a esta zona, tenemos un depósito de petróleo que fue atacado por los drones. Acá tenemos el depósito por los drones ucranianos en esta área de Armavir. Un incendio en el depósito de petróleo fue provocado por los ataques de los drones ucranianos. Según informaciones preliminares, eso era anoche, ¿ok? En la noche del sábado no hubo heridos. Más de 20 vehículos y más de 90 efectivos trabajaban para extinguir estos incendios producto de los ataques de los drones ucranianos. Vámonos al frente, rápidamente al frente de Zaporizhia. Allí estamos viendo imágenes, señoras y señores. Otro ataque de drones ucranianos en el área de Vasilivka. Esto es básicamente al sur de lo que es el área de Kanyanska. Acá vemos el área de Kanyanska. Bueno, la parte ucraniana lanzó un ataque a un edificio causando lamentablemente varios fallecidos y heridos. El gobernador regional del lado ruso en Zaporizhia informó que un civil falleció y otros 8 resultaron heridos por el ataque. Allí vemos las imágenes de las consecuencias de los ataques de los drones ucranianos en Vasilivka, en la región de Zaporizhia. Vámonos a la parte oriental del frente, hacia la dirección de Hualipinsk, donde avanzan las fuerzas rusas. Fíjense dónde está, para que nos ubiquemos, el área de lo que es la ciudad de Mariupol. Acá lo tenemos. Los rusos siguen avanzando en dirección oeste. Ya capturaron el área de Zalizne, Staroukrainka, el área de Girke, Krikniche, Svikove. Todas estas localidades están bajo control ruso, y hay ataques reportados y combates reportados en esta área del frente, en el área de Vernia Terza. Ahora los rusos están lanzando ataques con la aviación rusa en la zona de Hualipinsk. Vamos a abrir el mapa en este punto. Vamos a esperar que abra el mapa. Acá lo tenemos. Acá había un despliegue de tropas ucranianas en este edificio. Acá comienzan las imágenes del ataque de la aviación rusa con una munición FAB 3000. Allí estamos viendo el momento de la llegada y de la masiva explosión. Allí ese edificio quedaría completamente en ruinas, hecho totalmente polvo. No tenemos más en el frente de Zaporizhia, tampoco tenemos nuevos avances importantes en el área de lo que es la región del Dnieper. Vámonos hasta el área norte del frente en Pokrovsk y Rodinsk. Nos vamos hacia la zona del área de Novochajove, donde las fuerzas ucranianas desde Vilna lograron ocupar nuevas posiciones y entrar nuevamente al área de Novochajove. Básicamente, algunas fuentes prorrusas dicen que esta área de Novochajove está 50% bajo control ruso y 50% bajo control ucraniano. Tenemos un avance en esta área del frente por parte del ejército ucraniano de 1.9 kilómetros cuadrados. Hay otras fuentes prorrusas, fíjense, como Anatoly Rakov, acá lo tienen, que también confirma el avance del ejército ucraniano en la parte, digamos, noroccidental de la ciudad o de la localidad de Novochajove, en el frente norte de Rodinsk. Seguimos revisando. Esta es la dirección básicamente de la ciudad de Dobropilia. Acá vemos el área de la ciudad de Dobropilia. Bueno, en el área más al norte, en el área de Pavlovka, esta es la dirección a Drukiska. Fíjense dónde está la ciudad importante para la defensa ucraniana en el Donbass, la ciudad de Drukivka. Pero los ucranianos han lanzado varios ataques en esta zona, desde Pavlovka hacia Novopavlovka. Vamos a abrir el mapa. Acá tenemos Pavlovka y Novopavlovka bajo control ruso. Acá nos dice el reporte que las Fuerzas Armadas de Ucrania están contraatacando desde Pavlovka, desde esta área. Vamos a pintarlo acá en azul. Desde esta zona están lanzando contraataques hacia el área de Novopavlovka. Acá las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, específicamente la División 150 de Fusileros Motorizados, hasta ahora mantienen posiciones en el área de Novopavlovka. No tenemos más en este frente. Vamos a revisar qué tenemos en el área de Konstantinovka. Hasta ahora no hay nuevas notificaciones importantes en esta área. Vámonos al frente de Sivers. Vamos a revisar qué tenemos en el área sur
de Riznikovka, ya capturada y liberada por los rusos según el Ministerio de Defensa ruso y según las coordenadas en nuestro mapa, pero los rusos han avanzado y ocupado nuevas posiciones en estos cinturones forestales al suroeste de Riznikovka. Tenemos un avance de 1,5 kilómetros. Teníamos un video, intentamos descargarlo, donde drones ucranianos atacaban posiciones del ejército ruso en estos cinturones forestales. El video tenía virus, no pudimos descargarlo completamente, así que en ese punto los drones ucranianos atacaron las posiciones rusas. Repito, el avance 1,5 kilómetros cuadrados. En la dirección de Limán no tenemos nuevas notificaciones de avance. Hasta ahora seguimos recibiendo información de feroces combates en el área, digamos, del sur de la ciudad de Drobichevo, cerca del norte de la ciudad de Limán, donde también hay combates en todo este entorno. Pero no tenemos ninguna otra notificación importante en el norte de Donetsk. Vámonos hasta Borova, ya estamos en el frente de la región de Kharkov. Tenemos un video que quiero compartir con ustedes. Esta también digamos, la ciudad más importante para la defensa ucraniana, más allá del río Oskol. Este es el río Oskol, vamos a pintarlo acá de azul, acá lo tenemos, el río Oskol, y acá tenemos el área de Borova. Bueno, es una importante ciudad logística para el ejército ucraniano y para su defensa en esta zona del frente. Bueno, abrimos el mapa. En estos edificios que vemos acá tenían posiciones de altura la parte ucraniana, sistemas de defensa aérea tenían en estas posiciones. Bueno, acá exactamente en este punto, allí comienzan las imágenes, veremos cómo la aviación rusa bombardeó estas posiciones de defensa aérea del ejército ucraniano en esos edificios que ya les hemos mostrado en la ciudad de Borova. Si seguimos, esto es en la parte, digamos, suroriental de la región de Kharkov. Bueno, hasta ahora no tenemos más notificaciones en el área de Kharkov. En el área de Sumy, hace 2 días atrás hablábamos de una ofensiva rusa. Vamos al distrito de Glukov en la región de Sumy. Vamos a abrir el mapa en este punto. A ver, en el punto de Sopish decíamos en esa oportunidad hace 2 días atrás que había una ofensiva del ejército ruso en esta zona que no había sido confirmado por nuestras fuentes. Hoy pues se confirman estas informaciones y ya Sopish en las últimas 24 horas quedó bajo control del ejército ruso. Acá tenemos los detalles finalmente, y luego de 4 días de combate del ejército ruso liberó la localidad tras haber capturado previamente el área de Komarovka. Vamos a revisar dónde tenemos el área de Komarovka. Fíjense, vamos a pintarlo acá en el mapa. Acá tenemos el área de Sopish, que ya está liberado por los rusos, y acá tenemos el área de Komarovka, a lo cual se refiere este informe. También Belaya BC o Vila Becera, que es esta zona que tenemos acá, y el área de Sidorovka, esta otra localidad que tenemos acá. Los rusos parecen avanzar en esta dirección. También lograron capturar el área de Bobilovka y ahora capturan el área de Sopish. Seguramente unirán estos frentes hacia esta dirección, bueno, creando y expandiendo más las zonas de amortiguación. La situación operativa para las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona fronteriza en la región de Sumy continúa deteriorándose, mis amigos. Tenemos un avance en el área de Sopish y por eso colocamos la bandera de 3,6 kilómetros cuadrados, mis queridos amigos, y esto es lo que tenemos en nuestro recorrido para hoy en el frente ruso-ucraniano. Bueno, para los que se quedan, vamos a revisar las notificaciones que tenemos en Medio Oriente, amigos míos. Acá siguen las declaraciones, tanto desde Estados Unidos, Donald Trump, y también hay declaraciones en el entorno político de la parte iraní. Vamos a revisar en primer término lo que dice, sí, insistiendo en decir Donald Trump respecto a los ataques del ejército estadounidense, que bueno, ya están pasando a otra etapa con los bombardeos a lo que son las instalaciones petrolíferas y gasíferas en el territorio iraní. Pero Estados Unidos pidió a Rusia que no compartiera información de inteligencia con Irán. Esto lo afirmó también Steven Witkoff. Washington pidió a Moscú que no compartiera información de inteligencia con Irán, declaró el representante especial de Donald Trump. Añadió que Estados Unidos teme que dichos datos puedan utilizarse para atacar a las fuerzas estadounidenses en la región. Witkoff señaló que había transmitido la advertencia correspondiente a la Federación Rusa. Trump declaró previamente, lo vimos en nuestros informes anteriores, que no habían indicios de que Rusia estuviese apoyando a la República Islámica
de Irán. Tenemos más detalles sobre esto. Fíjense, Donald Trump ha declarado sobre una rápida victoria para Estados Unidos en la operación contra Irán. Bueno, no le queda más que decir. La crisis en todo el Medio Oriente, bueno, sigue creciendo y ojo que posiblemente se hayan ya atacado plantas desalinizadoras, señoras y señores. Sabemos que muchos países del Medio Oriente pues dependen de estas plantas para su consumo de agua. Bueno, fíjense, el presidente estadounidense declaró que las fuerzas estadounidenses están victoriando a un nivel sin precedentes y con gran rapidez. Según Trump, la capacidad de misiles de Irán y una parte significativa de su infraestructura militar fueron destruidas durante la operación. Afirmó que el ataque a una escuela, bueno, este es el colmo, el ataque a la escuela de niñas en el área sur, en el área de Minab, por parte de un misil estadounidense. Las imágenes salieron el día de hoy, señoras. Bueno, dice Trump que en el que murieron decenas de personas, no hablo de niñas, ¿ok? Podría haber sido perpetrado por el propio Irán. Tenemos las imágenes, eso no es un misil de Irán, señoras y señores. Por lo que he visto, dijo Donald Trump, el Irán lo hizo, declaró el líder estadounidense. Y acá tenemos las imágenes, señoras y señores. En Irán se publicó este video del momento en el cual fue atacada la escuela de niñas al sur de Irán por un misil posiblemente estadounidense. Y digo posiblemente, ¿ok? Fuentes israelíes dicen que ellos no atacaron esa escuela. Que estamos repitiendo el video. Fíjense, el misil no es de ninguna manera un misil iraní, señoras y señores. Bueno, respecto a los costos de esta guerra, señoras y señores, la primera semana de guerra en Irán le costó a Estados Unidos, y esto lo dice The New York Times, le costó aproximadamente $6.000 millones a Donald Trump. Aproximadamente $4.000 millones de esta cantidad se gastaron en municiones, principalmente en misiles interceptores para repeler los ataques iraníes. Sabemos que estos misiles interceptores de los sistemas de respuesta rápida, que estos radares han sido en parte destruidos en Medio Oriente, bueno, tienen un costo de entre 13 millones y 13 millones y medio, y a veces tienen que utilizar hasta dos. El coste, el elevado coste, se debe al uso de costosos sistemas de defensa aérea. Un misil Patriot del paquete 3 cuesta aproximadamente $3.7 millones, y como les digo, un interceptor del sistema de radar de alerta temprana TAP, hasta $13 millones, señoras y señores. Los gastos adicionales, según The New York Times, están asociados con el traslado de tropas y equipamiento a la región. Según el medio, más de 50,000 soldados estadounidenses, 2 portaaviones, uno de ellos partió rápidamente, estaba a unos 350 kilómetros de las costas del Abraham Lincoln, estamos hablando de las costas de Irán. Ahora está a 1,000 kilómetros, señores, de las costas de Irán. Por algo salió a toda velocidad ese Abraham Lincoln, ese portaaviones Abraham Lincoln, cerca de las costas de Irán. No representa ya una amenaza latente para el territorio iraní, señoras y señores. Todavía la parte estadounidense no ha dado una respuesta clara del por qué se retiró ese portaaviones Abraham Lincoln. Tampoco hay imágenes de del posible impacto de drones de marinos del ejército iraní, que son los que posiblemente hayan golpeado el Abraham Lincoln, pero no hay imágenes al respecto. Bueno, también bombarderos adicionales están actualmente desplegados en Medio Oriente, y eso es parte del costo de estos $6.000 millones. Como señala The New York Times, la administración Trump podría solicitar pronto financiación adicional al Congreso para continuar la operación militar en Medio Oriente. Sabemos que el presupuesto del Pentágono ascendió este año a $800.000 millones. Bueno, esto es más que un rajuño al presupuesto del Pentágono, amigos, pero todo suma. Bueno, fíjense, vamos a revisar la parte política. Desde Irán, el presidente iraní Masoud Pezeshkian declaró que el país no tiene intención de ceder ninguna parte de su territorio. Teherán defenderá la soberanía y la integridad territorial del Estado, declaraba el presidente iraní Pezeshkian. Pero amigos, vamos a revisar más información sobre la posible elección del nuevo líder supremo de Irán. Fíjense, los ayatolas se reunieron, finalmente parecen haber llegado a un acuerdo sobre el sucesor de Ali Khamenei. El Consejo de Expertos de Irán ha elegido a un candidato para el puesto del nuevo líder supremo del país, según informa la agencia
de noticias iraní citando a un ayatolá Mohammad Mahdid Mirbaheri, que es el que dijo esta información, que habían llegado a un acuerdo. También se señala que incluso el gran Satán Estados Unidos desde Irán mencionó su nombre. Bueno, estamos hablando del hijo entonces del ayatolá Ali Khamenei. Según informes de prensa, el candidato podría ser el hijo de Khamenei, Mojtaba Khamenei, a quien Trump calificó anteriormente de que es una elección para Estados Unidos, no para Irán, inaceptable. Sin embargo, el nombre del nuevo líder supremo de Irán aún no se ha anunciado oficialmente, y este es lo que realmente están anunciando los medios en Irán. Bueno, guerra química, señoras y señores. El vocero de la Cancillería iraní, Ismail Bagheri, denunció que durante los últimos ataques, ya vamos a ver videos sobre esto, los últimos ataques contra los depósitos de combustible del país por parte de Estados Unidos e Israel, los agresores están liberando materiales peligrosos y sustancias químicas, señoras y señores, y esto está en nubes de humo negro en todo el cielo o en varias ciudades en el territorio iraní. Y bueno, ya vamos a ver fotografías que muestran esto. Irán está ampliando una lista de objetivos, y acá en las nuevas amenazas desde Irán. Ayer amenazaba a Donald Trump con nuevos objetivos en todo el territorio iraní, y estos objetivos eran los patios de tanque petroleros y lo que es la zona de combustible, almacenamiento de combustible en varias ciudades en el territorio iraní. Bueno, Irán está ampliando la lista de objetivos más allá de militares y amenaza con destruir activos económicos clave de sus enemigos. La lista de objetivos de Irán se ha actualizado significativamente, más o menos lo que decía ayer Donald Trump. Acá están respondiendo inmediatamente, añadiendo inversiones clave de Estados Unidos e Israel e intereses vitales en la región, incluyendo activos económicos e intereses estratégicos estadounidenses, según declaró a la fuente Fars News de allí en el territorio iraní. Teherán amenaza con atacar instalaciones petroleras en Medio Oriente si Estados Unidos e Israel continúan atacando las instalaciones energéticas iraníes, según declara el mando de las Fuerzas Armadas de Irán. Bueno, este es el contexto político, señoras y señores. Bueno, Irán responde con nuevos objetivos si Estados Unidos e Israel siguen atacando la infraestructura energética. Estamos hablando de instalaciones de petróleo y de gas en el territorio persa. Vamos a revisar informaciones que tenemos acá. En primer término, allí comienzan imágenes sobre este nuevo enfoque de Estados Unidos e Israel en Irán. Esperaban los Estados Unidos aprovechar la riqueza mineral del país tras ocupar Irán y reemplazarlo con sus aliados, por lo que no atacaban estas instalaciones de almacenamiento de petróleo y de gas en el territorio iraní. Ahora, Estados Unidos e Israel parecen haberse dado cuenta que el cambio de régimen y la ocupación de Irán no serán tan sencillos como lo decía su inteligencia artificial, y han comenzado a atacar la infraestructura energética iraní. La Fuerza de Defensa de Israel, la FDI, anunciaron que Israel ha comenzado la siguiente fase de la operación: atacar las instalaciones de producción de petróleo y gas en el territorio de Irán. Aviones israelíes estuvieron atacando instalaciones de almacenamiento de petróleo en Kuhak, Sarhan y Karab. Enormes columnas de humo también se elevaban desde los tanques de combustible de las refinerías de petróleo de Teherán, una instalación crítica y parte clave de la infraestructura energética en todo el territorio iraní. Ayer Trump habló de esto, sobre estos nuevos objetivos que ya hemos mencionado, señoras y señores, y vemos ahí grandes ataques de la aviación, tanto estadounidense como israelí, en territorio persa. Pero nubes de petróleo cubrieron el cielo de Teherán, señoras y señores, tras los ataques a las instalaciones energéticas y petroleras. Densas nubes de humo negro se elevaron sobre Teherán tras los ataques israelíes a la infraestructura petrolera. Se ha reportado la llamada lluvia negra en la ciudad tras los incendios a gran escala en las instalaciones petroleras. Los expertos advierten que estas precipitaciones son peligrosas, pueden causar quemaduras en la piel, quemaduras químicas, daños respiratorios y daños en la infraestructura. La media luna roja, incluso iraní, declaró el riesgo de la lluvia ácida en el país podría continuar y persistir incluso por varios días. Tenemos varias fotos, vamos a revisar esta fotografía. Fíjense el cielo de lo que es Teherán y otras ciudades en el territorio iraní.
completamente negro, dado los ataques a las zonas de petróleo y gas en el territorio iraní. Fíjense en las calles cómo es la lluvia negra, la lluvia química. Es una guerra ya que, bueno, trasciende lo militar, señoras y señores, y esto es la población la que está sufriendo la guerra, los ataques tanto de Donald Trump como de Benjamin Netanyahu. Fíjense, un vehículo completamente pintado casi de negro respecto a esta lluvia. En los pisos de las casas también se nota claramente la lluvia negra, producto de las nubes de petróleo, producto de los ataques de la aviación estadounidense e israelí. Tenemos más, fíjense, un depósito de petróleo en Sarhan, uno de los atacados por Estados Unidos al oeste de Teherán. Bueno, allí tienen imágenes. Este depósito de petróleo fue atacado y sigue en llamas. Si abrimos el mapa, ahí estamos viendo estas imágenes. Estas imágenes son cortesía de CNN, ¿ok? Un periodista está allí en el lugar. Siguen ardiendo este depósito de petróleo o combustible en la ciudad de Charhan o Charán, en el área cercana. Este es el distrito número 5 de la ciudad capital de Teherán. Bueno, tenemos más. Vamos al Kurdistán iraní. Acá tenemos ataques del ejército estadounidense e israelí en el aeropuerto internacional de Sanandar. ¿Okay? Allí también atacaron la aviación estadounidense e israelí. Nos vamos a Isfagán rápidamente. Ataques aéreos hoy domingo por la mañana al sur de Teherán está Isfagán. Allí tienen las imágenes de poderosos ataques en esta zona de esta ciudad en el área central de Irán. También quiero compartirles, esto lo teníamos el día de ayer, pero bueno, no lo colocamos en nuestro informe. La Fuerza Aérea iraní derribó otro dron estadounidense QR-9. Allí vamos a ver las imágenes. Fíjense, en alguna zona cayó este dron muy costoso. También tenemos que sumar los costos de este dron del ejército estadounidense. Bueno, 2 Hermes 900 también han sido derribados. Los Hermes 900 son tan costosos como este dron estadounidense. Fíjense, acá tenemos las imágenes de este dron del ejército estadounidense derribado por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán. Seguimos revisando información. Nos vamos ahora hasta Irak, en el Kurdistán iraquí. Acá tenemos información sobre Erbil. Acá medios locales informaron que de un ataque con drones contra la base estadounidense de Erbil en Irak. Grupos armados iraquíes afirman haber llevado a cabo más de 20 ataques contra la base de los militares estadounidenses en las últimas 24 horas, amigas y amigos. En el área de Bagdad, la embajada de Estados Unidos también fue bombardeada con cohetes, esta vez desde Irán, con cohetes de un antiguo sistema de lanzamiento múltiple de la era soviética, un Katyuska. Según los informes de prensa, bueno, la embajada de Estados Unidos en Bagdad fue atacada con sistemas de lanzamiento múltiple de origen soviético perteneciente a las Fuerzas Armadas de Irán. Bueno, ahora nos vamos al Medio Oriente, amigas y amigos. Vamos a revisar que tenemos ayer medios israelíes anunciaban que Emiratos Árabes Unidos habían respondido con un ataque a una planta de aguas en territorio persa. Esto lo dijo, fíjense, un medio israelí, que últimamente no dicen nada cierto, el medio israelí Ynet, una publicación israelí que afirmó el día de ayer que Emiratos Árabes Unidos había atacado instalaciones de desalinización por primera vez en territorio iraní. Las autoridades oficiales de los Emiratos Árabes el día de ayer aún no habían confirmado esta información. Cabe destacar, amigos, que la elección de tal objetivo, si esto hubiese sido verdad, resulta muy inusual. Los Emiratos Árabes Unidos depende de estas plantas de desalinización en aproximadamente un 90% para su suministro de agua. Un ataque iraní de respuesta a estas plantas de desalinización en los Emiratos Árabes Unidos crearía una crisis sin precedentes en represalia, bueno, a los ataques de Emiratos Árabes Unidos. Fíjense, los países del Golfo Pérsico que dependen en gran medida de estas plantas de desalinización son Qatar, casi un 100% depende de estas plantas.
Kuwait y Bahrein dependen de un 90% de estas plantas desalinizadoras, en Omán un 86% y Arabia Saudita un 70%. Así que difícilmente podíamos creer esto que decía el medio israelí INET, ¿ok? Pero a esto hubo hoy una respuesta desde los Emiratos Árabes Unidos. El Ali Al-Nuami, presidente del Comité de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos, calificó la noticia del ataque en represalia como una noticia falsa. Acá tienen lo que es la red social de Ali Al-Nuami, quien es el presidente del Comité de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos. Señoras y señores, echando por tierra una vez más los argumentos de los medios de comunicación israelíes. Tenemos más información, vamos a irnos a Bahrein. Tenemos acá nuevos ataques en la zona de Manama. Okay, acá vemos imágenes de un ataque con drones iraníes. Un dron Shahed 136 impactó el Hotel Hyatt en Bahrein, donde se encontraban tropas estadounidenses. Ayer también hablábamos de ataques similares a esto. Allí tienen las imágenes del edificio completamente en llamas, señoras y señores. Tenemos desde Bahrein, el Ministerio de Interior de Bahrein informó sobre un ataque con drones iraníes a una planta desalinizadora. Esto es grave para el reino de Bahrein si esto llega a pasar. Ya vimos que, bueno, Bahrein depende de un 90% de estas plantas desalinizadoras. Acá tenemos una muy grande, vamos a revisar en el área de Al-Dur. Fíjense, esto es una planta desalinizadora en el área de la ciudad de Al-Dur, cerca de las costas, bueno, en las costas del Golfo Pérsico, y es importante estas plantas para estos países del Medio Oriente. Seguimos hablando de crisis en Medio Oriente. Mire, la guerra de Trump ha causado 9 billones de dólares en daños a la industria. Estamos hablando solo de la industria aérea. 14,000 vuelos cancelados en apenas una semana. Datos de Flight Trader 24 muestran que, allí tienen la imagen, muestran que debido a estos ataques estadounidenses e israelíes contra Irán desde el 28 de febrero, se han cancelado estos 14,000 vuelos programados desde los principales aeropuertos en 10 países, señoras y señores. Fíjense la tasa en Abu Dhabi, estamos hablando de un 85%, en Dubái, perdón, 85%, en el aeropuerto de Abu Dhabi, 89%, en el aeropuerto de Sharjah, 90% de los vuelos cancelados. Y bueno, allí tienen el resto. Por ejemplo, citamos Kuwait, 94% en el aeropuerto internacional de Kuwait de vuelos cancelados, señoras y señores. Una crisis sin precedentes. Ya vamos a revisar más puntos de esta crisis y de los costos que están causando esta guerra de Trump a Estados Unidos. Bueno, vámonos a Kuwait. Vamos a revisar que tenemos en Kuwait un ataque con drones iraníes en esta zona de un edificio de seguridad social. Se incendió tras el ataque. Esto lo citó en un canal de televisión iraní, y allí estamos viendo también las evidencias en imágenes, amigas y amigos. Otro ataque con drones fue en el aeropuerto internacional de Kuwait. Drones también atacaron tanques de combustible en el aeropuerto kuwaití, según el ejército de este país. Señoras y señores, los ataques siguen. El ejército o la aviación estadounidense y la aviación israelí siguen atacando con todo el territorio iraní, pero ellos siguen lanzando contra objetivos militares estadounidenses en la región. Tenemos otra información. Un dron iraní atacó el radar de la base aérea Ali Al-Salem acá en el territorio de Kuwait. Fíjense, soldados, estos soldados son estadounidenses que se están escondiendo de estos ataques y graban impotentes el ataque de un dron Shahed 136 del ejército iraní golpeando esa instalación de radar. Muchos son los radares que se han golpeado, importantes radares de alerta temprana instalados por Estados Unidos, y eso es lo que realmente le da el poder. Todas estas bases militares golpeadas por Irán, estas bases tanto aéreas como navales y estos sistemas de alerta temprana, es lo que le da realmente el poder a Estados Unidos en esta región. Fíjense, vamos a revisar
los costos también de las pérdidas estadounidenses en esta área. Mire, el daño financiero de Estados Unidos por los ataques iraníes a instalaciones militares ya ha superado los 2.5 mil millones de dólares. Bueno, para el Pentágono, fíjense allí la imagen que estamos viendo, esta suma no es catastrófica en términos de presupuesto general. El presupuesto general del Pentágono asciende a los 800 mil millones de dólares, una barbaridad el aumento en ese presupuesto, pero es extremadamente perjudicial desde el punto de vista de la preparación operativa. La mayor parte de las pérdidas no son materiales de consumo, estamos hablando de proyectiles o combustibles, sino de equipos de alta tecnología que han sido destruidos por drones y misiles iraníes. La pérdida de los radares ANTPI-2, radares de alerta temprana en Jordania y Emiratos Árabes Unidos, significa que regiones enteras han quedado sin la protección de los sistemas de alerta temprana, los TAC, que en sus siglas en inglés Terminal High Altitude Air Defense, o en español la defensa aérea a gran altitud, terminales de defensa aérea de gran altitud, son sus siglas en español, hasta que se produzcan estos nuevos radares que tardarán incluso años para ser repuestos en Medio Oriente. Y bueno, esto es parte del daño financiero. Y bueno, drones, y bueno, seguramente Donald Trump sabe de estos números y bueno, se rasca la cabeza sin duda. Bueno, bastantes ronchas tiene ya en el cuerpo Donald Trump, sin caer en especulación. Son las que hemos visto en imágenes, incluso en el foro de Davos. Veíamos en la mano cómo tenía moretones el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, llegamos a Israel, señoras y señores, en primer término. Acá comienzan las imágenes. Millones y millones de dólares en solo segundos. Sistemas de defensa aérea israelíes en acción tratando de repeler ataques iraníes. Muestran un uso intensivo de misiles interceptores como objetivos aéreos sobre el territorio israelí. Se observa el consumo extremadamente alto de misiles antiaéreos para tratar de interceptar y derribar drones y misiles. Ante los continuos ataques, los medios occidentales advierten y han venido insistiendo en ello, del posible agotamiento de las reservas de misiles de defensa aérea entre los aliados de Estados Unidos en todo Medio Oriente. Las alertas en todo Israel continuaban desde temprano en la mañana. Fíjense, los sistemas de alerta, las sirenas han sonado toda la mañana en Israel, señoras y señores. También tenemos imágenes de las consecuencias de los últimos ataques en Israel. Allí estamos viendo algunas imágenes de destrucción en alguna parte, no sabemos exactamente dónde, en Israel. Amigas y amigos, sigue respondiendo Irán contra los ataques tanto a los intereses estadounidenses en Medio Oriente como en Israel. Termino con esta información, amigos míos. Recordemos que hace tiempo atrás, en unos informes atrás, sumábamos A más B y C es lo que busca Estados Unidos, ¿ok? Decíamos que desde Venezuela, la incursión en Venezuela, secuestrando al presidente venezolano Nicolás Maduro y bueno, haciéndose a la fuerza, haciéndose de lo que son las reservas venezolanas. Todo lo decían los medios de comunicación. Acá no es por democracia, señoras y señores. Acá es por energía que estamos viendo esa incursión, las amenazas sobre Venezuela en el Caribe y el secuestro del presidente. Y ahora vemos la guerra de Donald Trump en Irán. A decíamos que era Venezuela y B decíamos que era Irán. A por el petróleo extrapesado que bueno, refinan en las refinerías en la costa estadounidense, y B por el petróleo casi gasolina que extraen en territorio iraní, señoras y señores, y C era lo que realmente querían, de lo que querían apoderarse los Estados Unidos. Fíjense las declaraciones, atención, las declaraciones de el senador Lindsey Graham, el imperialismo en su máxima expresión. Fíjense lo que dijo Lindsey Graham: Venezuela e Irán tienen el 31% de las reservas de petróleo del mundo. A más B, señoras y señores, vamos a tener una asociación con el 31% de las reservas conocidas. Aquí está la respuesta, la C que les decía hace días atrás. Esta es la pesadilla para China, dice el senador Lindsey Graham. Cuando el régimen de Irán caiga,
vamos a ganar un montón de dinero. Se fijan, señoras y señores, aquí las sanciones no son por democracia. Aquí las sanciones, aquí estas guerras, lo que sucedió en Venezuela es sencillamente por la energía, sencillamente por dinero, sencillamente por poder. Señoras y señores, a esto estamos llegando en el mundo. Bueno, quieren perjudicar. Definitivamente esta es una guerra también contra China, que bueno, sigue allí a la expectativa en China. Bueno, amigos, esto ha sido nuestro informe para hoy domingo 7 de marzo. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos mañana lunes como siempre, donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos revisando todo lo acontecido en el frente ruso-ucraniano y lo que está pasando en Medio Oriente. Un abrazo a todos.